Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todas las personas que se están poniendo en contacto con este nuevo Facebook Live, que se están ahí ingresando a nuestra página. Eh, Como les quiero recordar, cada 8 días, pues los días martes a las 8 de la noche estamos haciendo una revisión de las ideas de la psicología arquetipal o la psicología arquetípica que está fundamentada en Jay Hillman, en Rafael López Pedraza y en Adolf Guggenheim. Esta es como una evolución del pensamiento junguiano clásico y obvio pues que tanto la una como la otra tienen sus discrepancias algo fuertes. Podríamos decir que la psicología arquetipal es como una evolución de la psicología analítica clásica junguiana. Ante todo, pues, como darle las gracias, el Instituto Eleusis, que se encuentra en Perú, allá en Lima, en cabeza de Roberto, quien ha hecho, pues, como una labor descomunal, pues, para que hacer esta proliferación de la psicología analítica y también post-junguiana, y también, pues, como a todos los colaboradores que en este momento se están como uniendo, como la idea es como dar algunos matices, algunas ideas, ampliar algunos conceptos de lo que es la psicología analítica. Bueno, el texto que nos ha reunido pues como en las últimas tres secciones es este de Jay Hillman que se llama Reimaginar la psicología. Hemos tocado tres de las ideas principales en las cuales Hillman dice que el alma como tal se manifiesta, que es la personificación, la patologización, el psicologizar, y vamos a tocar el día de hoy una idea que para mí es muy polémica, pero que a mí me encanta, me fascina, que rompe con los convencionalismos de la psicología analítica, también junguiana clásica, como también de la psicología en general. Esta idea se llama deshumanizar o hacer alma. Hillman parte en este texto con una idea que a mí me encanta, que es decir que la psicología arquetípica es una psicología teísta en el sentido que es una psicología que tiene en cuenta todo el banco de imágenes de la antigua Grecia, o sea, que es politeísta, que el alma no tiene un solo eje por el cual se manifiesta, a diferencia de la psicología junguiana, que el alma surge entonces a través de los arquetipos, de la relación del eje yo sí mismo y de todo este remanente que hace parte pues como del inconsciente colectivo. Para Hillman la diversifica mucho más, la despersonaliza pues como queriéndonos decir de que muchas veces pues como que la psicología tampoco habla de las necesidades humanas todo el tiempo, de estas cuestiones personalistas de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes o de nuestras conductas, que se centran mucho más estas psicologías, el humanismo, también la cognitiva conductual, como en todos estos patrones de comportamiento, y pensar pues que esto es psicología, pero que en realidad esto podría ser neurociencias o neurofisiología, yo qué sé, pero no tiene que ver con la psicología. Y entonces, cuando parte de esta postura teísta y también religiosa, es en el sentido de que la psique también está en la religión, es decir, que hay un componente desde lo psicológico, pero desde los matices de las deidades, en caso de Hillman es desde los daimon, que lo que hizo el catolicismo, las religiones monoteístas fue que estos daimon los pusieron como demonios, y eso fue pues como una satanización pues o un literalismo que Hillman rehuye mucho de eso también a la hora pues como de entrar a comprender un poco mucho más la psique, a comprender el alma pues como en sus capacidades pues que ella tiene para manifestarse y desde el lugar que ella habla. Entonces, ¿qué ha pasado entonces con estas posturas? Entonces, él tanto le hace una crítica también a lo que es a la ciencia, al humanismo y a la religión. ¿Por qué? Porque resulta que cada una de estas tres intenta como tomar elementos, es decir, que esto es una psicología, intenta tener elementos psicológicos para aplicarlos entonces a la religión. En este caso, entonces Dios se nos manifiesta y increpa en nosotros tales comportamientos, actitudes. Entonces, las neurociencias cogen, entonces decir qué tal, que el sistema nervioso central influye en nuestro comportamiento, en las actitudes, como nosotros vemos la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el humanismo
y el humanismo entonces coge también elementos de la psicología, entonces que el ser humano tiene sus capacidades de potencializarse, de hacer esto, aquello, lo uno, lo otro, de relacionarse en relación con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Hillman es que estas son fantasías creadas de la psique, es decir, tanto la ciencia como la religión y como el humanismo son productos de la psique, son fantasías de la psique. En este sentido es que estas ideas desprenden de la psique misma. Entonces, esos literalismos con los que toman cada una de estas corrientes, por decirlo así, o de paradigmas en relación a la psique, son productos de la propia psique. Entonces, el problema es que han querido llevar a la psicología a un personalismo y es también algo que también hace, por ejemplo, la psicología junguiana. La psicología junguiana clásica entonces dice que nosotros tenemos complejos arquetipos y que en este caso el alma nos habla a través del inconsciente. Entonces, eso también, pues, para Hillman es un literalismo y es un sustancialismo que en últimas instancias entonces también está reduciendo también el alma, pues, como a estas manifestaciones pues arquetípicas y psicológicas pues como muy personalistas. Eh, entonces, Hillman en este caso lo que hace es que, aquí quiere decir que, que cada una de estas de estos tres paradigmas se enfoca, es decir, lo que le debe tocar, si es el humanismo, entonces correspondiente al humano sin estar metiendo componentes psicológicos. Si son las ciencias con exactitud, que en este caso es ese literalismo, decir que tal comportamiento, tan emoción, tan conducta se desprende entonces del sistema nervioso central o tantas emociones depende según de ciertos neurotransmisores, etcétera, etcétera, o que la manifestación de Dios, en este caso, la religión monoteísta, entonces, que para poder acceder a Dios, es decir, que Dios está en nosotros, es en este caso cuando entonces oramos, tenemos rituales, hacemos sacrificio, hacemos cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí Gilman totalmente descentraliza y eso dice, eso no es psicología. Aquí estamos intentando, o sea, influir en el alma o en el comportamiento de la psique en sí misma, pero por medios que son literalismos y que en realidad no tienen que ver nada con el alma o con la psicología. ¿Cuál es el logo entonces en este caso de la psicología? El logo es decir, el entendimiento del alma. Entonces, ¿qué hace Gilma para descripar de pronto estas tres posturas y descentralizarse de ellas y decir que cada quien se tiene que ubicar en lo que le corresponde a Dios, lo que es de Dios y al César, lo que es del César, por decirlo pues de alguna manera, Gilman está queriendo decir un poco de eso. Gilman lo que hace es decir que mientras que estas religiones intentan, o estos paradigmas, hablar de psicología o ejercer sobre el humano, pensar que el alma está en cada una de estas tres, pero que en realidad esas son fantasías de la psique, Gilman lo que dice es que el alma, como sí, tiene sus propios daimon y sus propias manifestaciones que, como lo hemos hablado en los tres Facebook Lives anteriores, entonces está en la personificación, en la patologización y en el psicologizar, en el transparentar, es decir, ver a través de. Es decir, cuando queremos decir que es ver a través de, es ver a través de la emoción, del alma que está ahí, es ver a través de ellas, dejar que se manifiesten, que cumplan la función que vinieron a cumplir en nosotros. Entonces, aquí ahí Hillman intenta totalmente como entonces descentralizarla y salir de ese personalismo, de ese antropoformismo, de esa conciencia logocéntrica ubicada, que es que la psicología tiene que ver en este caso con lo humano. Y aquí Hillman lo que nos dice en este apartado es que el alma tiene su propio momento, su propio desarrollo, sus propias circunstancias sin que lo humano interviene en ella. El alma sí puede intervenir en lo humano no puede intervenir en el alma porque el alma en sí misma tiene factores que son inhumanos, que corresponden a ella y que en últimas circunstancias nuestro trabajo, como estaba diciendo ahorita, para volver a utilizar el término, es transparentar, psicologizar, ver a través de, es decir, desligar estos componentes del humano que tiene que ver con la psicología, con el alma y darle su propia manifestación y su propio lugar.
que muchas psicologías entonces dicen que es que el desarrollo psicológico del ser humano se ve en un desarrollo biopsicosocial, pero eso es una postura que es totalmente personalista, muy filosófica, centrada pues como en lo humano, muy monocéntrica, muy antropoformista. Bueno, no sé si la palabra existirá, la digo pues aquí y si algo pues como la inventamos uno mismo. Entonces, estos son fantasías precisamente del alma, esas son fantasías donde el alma, es decir, da su manifestación y empieza a darle lugar a estas manifestaciones. Entonces, ¿qué muchas veces sucede entonces con estas psicologías o con estas posturas que son los literalismos a los cuales reducen el alma, que también lo hace la psicología junguiana, en este caso la clásica, en sustancializar el alma y decir que es una relación entre yo eje que va surgiendo y que tiene que ver con lo humano, pero es todo lo contrario para la psicología arquetípica de Hillman. Hillman entonces es lo que hace es volver otra vez, devolver la psicología al alma misma, es decir, que la psicología tiene sus propias manifestaciones, tiene su propio discurso, tiene su propio lugar y que somos nosotros los que debemos acompañarla en su manifestación, estar a la altura de ella en las manifestaciones que ella tiene sin necesidad, sin las inmiscusiones del ego, que en últimas instancias para poder comprender un poco más deshumanizar la psicología, tendríamos que descentralizar el ego e ir más como a una conciencia de un yo imaginal, de un yo pues que es capaz de poder comprender los fenómenos de la psique, de comprender estas perspectivas del alma y ir como en su propio desarrollo. Entonces, que muchas veces pasa entonces cuando Hillman hace esta crítica entonces de la importancia de deshumanizar a la psicología, es que la psicología ha perdido su centro. La psicología ha perdido su centro de trabajo, ha perdido su camino, ha perdido su compromiso, ha perdido lo que es el lugar que como si le deberíamos de dar y que corresponde a sí misma. Como en la actualidad la psicología sufre un complejo de inferioridad bastante grande, entonces intentamos mostrar la psicología como que es eficaz, como que es buena, como que ayuda al desarrollo entonces del potencial humano, en la superación de sus complejos, a la superación de sus dificultades, de las relaciones interpersonales, etcétera, 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 etcétera. Pero que en últimas instancias esta es una psicología que no tiene alma, que no tiene centro, y bueno, y sin mencionar pues que a pesar de que yo voy a estar mencionando las dos palabras sí que hay alma, pero la estoy intentando pues dar como su lugar, que tiene que ver consigo misma y no en el discurso barato, en ese discurso humanista, en ese discurso de que bueno, de que el alma se manifiesta, de que esto te lo doy con el alma, pero en realidad no hay una noción no hay una noción en sí misma de lo que es el alma, como decía Enrique Eskenazi, que 2000 años de cristianismo y de monoteísmo nos ha hecho pues como hasta incluso mm, como hipostasiar el alma o tener una visión bastante errónea de lo que es el alma en sí misma. Entonces, muchas veces sucede que, como decía Alejandro Chavarría, un amigo, que la psicología ha perdido su horizonte, entonces empezó a meterse en asuntos que no le corresponde a sí misma, entonces nos empezamos a inmiscuir entonces en asuntos familiares, en asuntos educativos, en asuntos sociales, en asuntos comunitarios, en asuntos jurídicos, en asuntos organizacionales, pero que en últimas instancias, eso no es psicología, esa no es la labor como tal de la psique, que dentro de una razón técnica, instrumental y frente a lo que pide pues el sistema y la academia, a lo mejor lo que yo estoy diciendo aquí es muy controvertido, pero que lo están vendiendo como psicología, pero que en realidad esa no es psicología o no es la función misma de la psicología. Entonces, aquí lo que realmente habría que entrar a pensar como nos invita Hillman es a darles el lugar y a pensar desde el lugar en el cual habla la psique, desde que es la importancia de las ideas, de las ideas para el alma, pues como una consecución fundamental de que lo que necesita el alma, de que se asienta en nosotros y dar pues como una perspectiva y tener una aproximación a aquel discurso, a aquellas ideas que expresa el alma, aquellas fantasías que se nos da, hasta incluso como está diciendo, que se manifiesta a través de la patologización, del psicologizar o de la personal,
esta postura de personificación. Entonces, pero que en realidad no está hablando de nosotros, sino que es la psique que está hablando a través de nosotros y que muchas veces ni siquiera tiene que ver con nosotros. Porque, por ejemplo, mientras que en, la, en las posturas, pues que, por ejemplo, plantea otros modelos en intentar ver el alma o literalizarla, entonces que el alma está en la glándula pineal, que el alma está entonces en todo el sistema nervioso central, que el alma se manifiesta entonces a través, pues más entonces del transporte de los genes, o que el alma está a través de la misma relación que tenemos entonces con el otro. Es ahí donde Hillman dice, bueno, no, pero es que no es así, todo eso son literalismos, todo eso son nociones que intentan como enclaustrar al alma a una sola visión o a una sola postura, o muchas veces pensar que el alma es esa chispa divina de la que habla muchas veces la física cuántica. Ahí también estamos reduciendo lo que es la postura psicológica o el entendimiento del alma, porque el alma, en el momento que nosotros la intentamos atrapar, ella misma inmediatamente se escapa, es decir, ella no va a dejar en ningún momento que nosotros la reduzcamos a una sola noción o a un solo modo de entenderla. ¿Cómo podemos, más o menos, voy a poner un ejemplo que esto lo hablaba Wolfgang Gigerich en un texto que publicó este año, que se llama Los factores que curan, y es más o menos en relación con la pandemia, cuando entonces muchos analistas junguianos decían que esta pandemia la envió el alma, o que es una manifestación de un arquetipo. Entonces, Giger lo que dice es que eso es que es una mitologización o que es una superstición, pero que el alma en última instancia no tenía que ver en esos hechos o en estas circunstancias que son fenómenos humanos, demasiado humanos. Ahí hay que hacer una diferencia total. Entonces escuchamos también en el discurso de muchos analistas junguianos, entonces, que el alma, entonces en la astrología, en los mitos, en los cuentos de hadas, en todos estos relatos, pero que o en una conciencia arquetipal de la que también hablan, pero que en últimas instancias esos son dogmatismos o enclaustraciones en las cuales se quieren poner a la psique, a una psique que se habla a sí misma, que se entiende a sí misma, y que muchas veces nosotros somos como muchas veces el portal por donde el alma se manifiesta, o también el alma sigue su propio discurso, es decir, su propio camino. Que entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, Gilman también en esta importancia de deshumanizar a la psicología nos invita como hasta incluso ver el ego, es decir, de que nosotros no tenemos el alma, nosotros no tenemos el alma, sino que el alma nos tiene a nosotros, que entonces Gilman lo que hace es que es poner al ego en esta postura, y es decir, donde nosotros no tenemos influencia en el alma, y de hecho hasta nosotros sufrimos esas mismas consecuencias del alma. Entonces, es ahí donde muchas Gilman nos invita como a de deshumanizar las veces también. Eso puede ser relevante de muchas como sea de los procesos terapéuticos, cuando muchos analistas junguianos no logran dimensionar y empiezan a hablar del alma y la empiezan a personificar, a impostar, cuando en realidad es un fenómeno que es humano, demasiado humano, de las circunstancias que vive esta persona en sí misma. Entonces, yo no me acuerdo si esto lo decía Alejandro Chavarría o la Wolfgang Gigerich, que a las cosas, al ego lo que es del ego y al alma lo que es del alma. Y el problema es que dentro de la psicología junguiana clásica intentan ponerle al ego cosas del alma, o pensar de que el ego puede influir en el alma. Y eso es pues como, ahí hay una distorsión bastante grande y bastante fuerte para Hillman. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras Jung habla de un proceso de individuación, de, bueno, de estar ahí con el alma, de esa fusión entre lo interno y lo interno, Hillman dice que es la individuación del daimon, que en últimas instancias nosotros no estamos al servicio, que esta vida que tenemos es para estar al servicio del alma, es decir, que es el cuidado del alma tal y como nos manifiesta, como se nos presenta, y que es el trabajo donde esto una pequeña obra que estamos aquí en el mundo es para cuidar,
ayudarle a manifestar que como podemos hacer o no hacer parte de este proceso, también ella puede seguir y continuar sin nosotros y seguir su propia lógica. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se podría estar entendiendo el alma? ¿Cómo la podríamos estar eh, dándole ese lugar de poder ser, de poder ella poder manifestarse, de ella poder tener su lugar, su manifestación y desligarse de todos estos intrincaciones mecanicistas, materiales, cognitivas, reduccionistas? Entonces, Hillman dice que el alma puede ser, o sea, está en sí misma y se manifiesta a sí misma, pero que no pertenece a ninguna categoría de las que estoy acabando de mencionar. De hecho, si nos vamos un poco más allá mencionando la postura desde Gigeris decía que el alma está en el reino de la preexistencia y que en últimas instancias el alma es una metáfora o algo muchísimo más profundo y un poco más complicado, pero que entonces, si la psique como después de diferenciarnos un poco y de tener conciencia además de un yo imaginal, de un yo sabe que en últimas instancias es un remanente del alma, es decir, que este humano que conozco también es un producto de la misma fantasía o de las unificaciones es cuando nosotros vemos en esa misma o en esa institución del humano que estamos es al servicio de la psique. En este caso diría pues un junguiano que el alma necesita ideas y estamos al servicio de la imaginación, pero si lo llevamos a un paro más allá, mientras que el alma necesita de ideas y necesita siempre imaginar, en el caso de Gigeris era que el alma siempre piensa y que el alma necesita de verdades. Entonces, y que no tiene que ver con estas constituciones del humano o estas instancias metafísicas que todavía nos intentan, todavía vienen estas reuniones monoteístas de poder acercarnos a Dios y darnos cuenta de que es que estamos dentro de la psique, que estamos dentro de ese, dentro del alma, por decirlo de alguna manera, pero somos nosotros lo que la contemplamos, nos aproximamos y le damos lugar a que ella sea vivida. Y es más, de hecho, podríamos entender como un poco mucho mejor la neurosis. La neurosis en este caso es porque cuando el alma llega a través de nosotros, a través de las personificaciones, a través de ese daimon, inmediatamente queremos expulsar la patología, inmediatamente queremos expulsar el dolor, el sufrimiento, la aflicción, y el alma se muestra siempre es en la aflicción, no en estas cuestiones del mismo ego que quiere expulsar el alma y que necesita ser vivida y que necesita darse su lugar y necesitamos que en últimas instancias la contemplemos y podamos ver a través de ella cuando ella se manifiesta. Entonces, es ahí donde Hillman también hace esta importancia, por eso, de saber descentrar la psicología de todas estas cuestiones personalistas, humanistas, religiosas, científicas. Entonces, eh, relación a esto, Hillman dice lo siguiente, algo que a mí me encanta mucho. Al situar al alma dentro del hombre, pasamos igualmente por alto que es también un literalismo personificado. No es más continente real y factual que el alma. Algo pues que a mí me llama mucho la atención cuando nosotros pensamos que es que como está diciendo ahorita, que pensamos que es que nosotros somos, tenemos al alma o que nosotros somos los que la guiamos, pero es todo lo contrario, es ella la que nos guía a nosotros y nosotros somos los que le tenemos que ese lugar también. Entonces, también dice Hitman en relación a eso, eh, entonces, ¿qué está? Vean. Si concebimos a cada ser humano como definido por el alma de manera individual y diferente, y si admitimos que el alma existe con independencia de los seres humanos, entonces nuestra individualidad humana esencialmente diferente no es en absoluto humana, sino más bien el don de un daimon inhumano que exige servicios humanos. No es mi individuación, sino la del daimon. No es mi destino lo que importa a los dioses, sino cómo cuido de las personas psíquicas cuya custodia ha sido encomendada mientras vivas.
No es la vida lo que importa es el alma y cómo es usada la vida para cuidar el alma. Que era más o menos lo que estaba entonces mencionando, que, que muchas veces las mismas psicologías, el mismo junguianismo clásico, en este caso también nos hace huir de la responsabilidad que tenemos con el daimon, que la responsabilidad que tenemos con el alma y pensar que ella nos pertenece o que se da en ese proceso de individuación, donde yo ya me he diferenciado, he ido al contacto con el sí mismo, con esa pequeña divinidad, pero es falso porque resulta que nosotros no somos un solo centro. Hillman dice que nosotros tenemos, ¿cómo es que la palabra? Tenemos muchos centros en los cuales el alma surge y ella se manifiesta. Entonces ahí es donde yo le digo que no se pueden establecer esas categorías simbólicas, arquetípicas que plantea la psicología junguiana, sino que lo que hace la psicología arquetipal es liberar el espíritu mercurial, es decir, liberar el alma de todas esas categorías y decir de que en últimas instancias ella sigue su propio destino y que es tanto a priori como a posteriori, como puede influenciar en nosotros, nosotros sí no podemos influir en ella, sino acompañarla en su lógica, en su destino y tal y como ella se nos muestra. Dice también, entonces, en relación a esto que estoy mencionando, voy a mencionar otro parrafito de este texto que me ha llamado mucho la atención. A ver qué se me hizo este berraco. Pues, a ver. Bueno, entonces dice Gilman lo siguiente. El alma se introduce en todo lo humano, no puede invertirse. El hombre no se introduce en todo lo que es del alma, del mismo modo que todo lo humano es psicológico. El hombre existe en medio de la psique y no al revés. Por tanto, el alma no está confinada por el hombre y gran parte de la psique va más allá de la naturaleza del hombre. El alma tiene alcances inhumanos, que era lo que estaban mencionando. Entonces, es decir, ella sigue su propia lógica, su propio movimiento y sigue sus propias ambigüedades, sus propias coyunturas, sus propias contradicciones. Entonces es en ese proceso en el cual ella no está hablando de nosotros, sino que está hablando de sí misma. Entonces, dice también entonces lo siguiente. Tomar en el sentido de interioridad literalmente es quedar atrapado en el antiguo dilema sobre la localización del alma, que aquí es donde vamos a hablar, que Jung localiza el alma en el sí mismo en este caso. Entonces dice, ¿está en el corazón, está en los tumores o está en el sistema nervioso? ¿Está en la glándula pineal, está en la carótida o dispersa entre las células del tejido nervioso? ¿Es información de los genes? Estas cuestiones aparentemente tan niñas y desfasadas fueron cruciales para psicologizar porque condujeron a una mayor interiorización. Como vimos en el capítulo, el sentido de interioridad es fundamental para todo psicologizar. El alma nos llama hacia adentro a través del laberinto de los literalismos y se actualiza mediante la retirada. Entonces, ¿cómo se retira el alma? En este caso, cuando él dice que de estos literalismos, entonces cuando la logramos liberar de esos literalismos, darle otras posturas, es decir, ni siquiera significaciones, sino en poder acompañarla en cuya forma ella se nos muestra sin que nosotros estemos inmiscuyendo todo el tiempo en su lugar, en su hablar o en su enquihaber, y cómo ella también se va manifestando a sí misma. Por eso muchas veces también dentro de los procesos, en los procesos terapéuticos, pues uno se da cuenta que realmente hay un compromiso con el alma, con el trabajo, sino que realmente lo que hace es un compromiso con lo humano demasiado humano, e intentamos vender el alma entonces
como que es el lugar que se está manifestando ahí en nosotros o que está ahí de una manera personalista, literalista, y bueno, y eso es totalmente pues como bastante desfasado para la psicología de Jay Hillman. Entonces, es liberarla, en este caso, como hace Jay Hillman, liberarla de todos esos personalismos, liberarla de la ciencia, liberarla del humanismo, liberarla de las religiones. Y en este caso yo me atrevería como hasta incluso de todo este espíritu neurocientífico que está ocurriendo como un movimiento psicológico, pero que en realidad no son, eso no es psicología, eso lo podríamos llamar como más bien neurociencias o ciencias del comportamiento, pero que no tienen que ver con psicología o no tiene que ver como a lo que nos remite la palabra, el logos del alma, el entendimiento de la psique, que es en últimas instancias a lo que se le debería de hacer justicia. Entonces, por eso esa importancia de deshumanizar la psicología, de descentralizar la psicología del humanismo. ¿Para qué? Para dar una mayor comprensión, un mayor entendimiento y mirar las formas en las cuales el alma tiene su lugar, tiene su momento, tiene su manifestación y sigue su propia lógica, que hay veces habla de nosotros, hay veces no habla de nosotros. Entonces nosotros también, cómo estamos acompañando esos momentos y como estaba diciendo ahorita y que Gilman también decía que el alma también sigue momentos que hasta incluso son inhumanos, que nos exceden a nosotros. Entonces, no darle lugar al alma o el entendimiento a estos momentos de que como habla la psique es prácticamente caer en la misma locura o en las mismas manías o en las mismas neurosis tal y como la comprendemos, porque ¿quién está sufriendo en realidad cuando no rechazamos al alma o rechazamos las personificaciones de la misma y intentamos no darle su lugar? Es el yo consciente quien sufre todo esto y sufre todas esas neurosis. En cambio, si nosotros a través de ese per se, como dice Hillman, ver a través de ellas y ver a través de lo que el alma dice, puede que no nos, o sea, que no nos libre del sufrimiento, que no nos libre de esto, pero como está diciendo ahorita, el alma también se muestra en la aflicción, sino darle lugar a que esto sea vivido y entendido y bueno, y que muchas veces pues las mismas psicologías tal y como las conocemos la han prostituido a la misma psicología, se dejó llevar por el espíritu de la época o por querer encajar dentro de los paradigmas científicos de que la psicología sirve, de que la psicología es eficaz, de que la psicología es competente, pero lo que nos hemos dado cuenta es que la psicología es más metida que un berraco y se mete en lo que no se debe meter y se desocupa de lo que realmente se debería ocupar, que es el cuidado de la psique y el cuidado, es decir, el cuidado del alma, en cuyas manifestaciones, en cómo el alma se desarrolla a sí misma, se individúa a sí misma, nosotros cómo estamos al servicio de ese daimon, cómo ayudamos a que cumpla su función, cómo el alma también tiene sus propias perspectivas y sigue su propio camino. Entonces, es ahí donde Hillman también hace una gran crítica de que la psicología también ha perdido su origen, y la misma psicología junguiana clásica también, porque si esas sustancializaciones que hace Jung en este caso del alma y cómo llega a su constitución, también la está sustancializando, le está poniendo una parte muy metafísica y que en últimas instancias la está poniendo en una categoría también que es muy simbólica, que es arquetípica, pero que en realidad no está dando como a los lugares en los cuales ella se muestra, que es multicéntrica, que tiene muchísimos centros. ¿Qué es lo que hace Hillman? Que en últimas instancias la libera, la deshumaniza para poder verla en su máxima expresión y tal como ella sigue el camino. Y bueno, ese pienso pues que es como el trabajo y lo que hace Hillman en este caso con este libro, que hace una revisión total de, que en inglés es una revisión a la psicología, en español lo pusieron como reimaginar la psicología, y es volver el alma, y es volver a la psicología a su propio trabajo, a su propio horizonte, a su propio lugar, que es el cuidado del alma, el entendimiento y cómo nosotros también la vamos acompañando en sus manifestaciones. Y que puede que ni son positivas ni son negativas, sino que simplemente son. El alma ni es positiva ni es negativa, simplemente es. Es
en una postura caleidoscópica y en múltiples manifestaciones y es multicéntrica y necesita mostrarse en diferentes facetas. Entonces, por eso, como estaba mencionando ahorita, que ay, es que es una frase de Heráclito que dice que tan profunda es el alma como el logos que la contiene. Bueno, algo así, yo la parafraseo. Y bueno, entonces, entre más nosotros pensamos que tenemos un entendimiento del alma, menos la entendemos y menos la comprendemos, porque en realidad en sí misma es un concepto que es muy difícil y entre más nosotros lo intentamos comprender, el más mismo se va alejando. Es decir, podemos decir que hasta cierto punto el alma también es una utopía que en últimas instancias acompañarla en su camino, que entre más nosotros nos acercamos a ella, ella más se aleja, ella más sigue su propio destino y no como hace muchas psicologías en este caso, que es acercar el alma a nosotros, bajar el alma a las nimiedades humanas, a lo humano, demasiado humano, y no nosotros estar a la altura del alma y a sus manifestaciones. Entonces, por eso es importante deshumanizar la psicología, despersonalizar la psicología, descentralizar la psicología para poder tener una visión mucho más amplia de la psique y de sus manifestaciones, que, como está diciendo, que, por ejemplo, como decían en este caso Hillman, que mientras las religiones, en este caso el monoteísmo, lo hace a través del sacrificio, de la oración, del culto, etcétera, etcétera. El alma sigue sus propios movimientos y se muestra a través de las personificaciones, del patologizar y del humanizar, perdón, y del psicologizar. Y que bueno, y que en últimas instancias el trabajo del psicólogo en sí mismo y sus manifestaciones es poder deshumanizar la psicología para poder seguir el camino de ella, seguir su horizonte, o sea, esa descentralización de esta psicología personalista es lo que nos puede dar el lugar y desde una postura mucho más imaginal de poder comprender las manifestaciones que tiene el psique. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí pues llegó más o menos como un poco a hablar de este libro que es Reimaginar la psicología, es lo que hice. Lo que hice fue dar pequeñas pinceladas, lo toqué fue por encima, algunas ideas las logré ahondar, otras no tanto, porque en realidad pues es un texto que si uno fuera a estudiar y fuera a hacer Facebook Live, podría hacerlo trabajar seis, 6 meses tranquilamente. Entonces, muchísimas gracias, los invito para que sigan el Facebook del Instituto Eleusis, ahí constantemente estamos publicando información, libros, conferencias, entrevistas y estos Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una buena noche.